En un día aparentemente común en el bullicioso restaurante de M.R. Harris, un episodio peculiar se destacó, marcando el inicio de un giro inesperado. Conocido por su humor ácido y a veces sarcástico, el señor Harris decidió hacer una broma durante una reunión con sus proveedores. En medio de negociaciones tensas sobre contratos y entregas, llamó a Victoria, la lavaplatos del restaurante, para que ayudara a leer los documentos. Victoria, siempre seria y eficiente en su trabajo, rara vez interactuaba con el resto del equipo más de lo necesario. Su presencia en esa sala, al principio, fue vista como una broma por el dueño y los proveedores. Se rieron cuando el señor Harris, con una sonrisa irónica, le pasó los papeles, sugiriendo que ella diera su aprobación al complicado jergón legal. «Veamos si nuestra experta aquí encuentra algo que perdimos», dijo, provocando más risas. Sin embargo, la atmósfera en la sala cambió rápidamente cuando Victoria, sin dudar, comenzó a leer el documento atentamente. Su expresión se volvió concentrada y seria, mientras sus ojos recorrían las líneas rápidamente. Las sonrisas de los presentes se desvanecieron a medida que ella fruncía el ceño, murmurando para sí misma y ocasionalmente asintiendo con la cabeza, como si comprendiera profundamente lo que estaba escrito. La tensión creció cuando Victoria hizo una pausa y miró directamente a los proveedores, cuestionando un punto específico del contrato que parecía desfavorable para el restaurante. «¿Este término aquí les permite aumentar los precios sin un aviso previo adecuado?», preguntó ella, con una autoridad que nadie esperaba. El silencio que siguió fue palpable. Los proveedores intercambiaron miradas preocupadas, claramente incómodos con el hecho de que una simple lavaplatos había señalado una falla potencialmente costosa en el acuerdo. M.R. Harris, inicialmente sorprendido, intentó retomar el control de la situación con una risa forzada, pero el daño ya estaba hecho. Los proveedores, ahora a la defensiva, comenzaron a explicar y justificar la cláusula, pero con menos confianza. Pidieron revisar el contrato antes de cualquier firma final, prometiendo volver con una propuesta revisada. Después de la reunión, Victoria regresó silenciosamente a su trabajo en la cocina, posiblemente inconsciente del impacto significativo que había causado. Por otro lado, el señor Harris quedó impresionado y un poco intimidado por la perspicacia de Victoria. Se dio cuenta de que quizás había mucho más en esa tranquila lavaplatos de lo que él había considerado. Desde ese momento, comenzó a verla bajo una luz diferente, reflexionando sobre el potencial desperdiciado en tenerla solo en el fregadero. Este incidente no solo cambió la dinámica entre Victoria, el señor Harris y los proveedores, sino que también sirvió como un recordatorio de que los talentos pueden encontrarse en los lugares más inesperados y que, a veces, una broma puede revelar verdades serias e importantes. En medio del bullicio constante de su próspero restaurante, el señor Harris, propietario del establecimiento, se encontraba en un punto crítico de su carrera y vida personal. A medida que los días se volvían cada vez más largos y las noches se confundían con las mañanas, comenzó a sentir el peso de sus responsabilidades acumulándose de manera casi insostenible. El restaurante, aunque exitoso, exigía atención constante. El señor Harris estaba siempre al mando, lidiando con proveedores, gestionando empleados, y asegurando que cada detalle del servicio estuviera a la altura de las expectativas de los clientes. Este nivel de involucramiento, aunque inicialmente energizante, comenzó a cobrar su precio. Raramente tenía un momento libre, su vida personal estaba prácticamente inexistente, y el poco tiempo que tenía para sí era pasado resolviendo crisis o planeando el próximo gran paso para el negocio. Una noche, después del cierre del restaurante, el señor Harris se encontraba solo, reflexionando sobre su situación mientras observaba su reflejo en el gran espejo de cuerpo entero en la oficina. Lo que vio fue un hombre visiblemente cansado. Sus ojos, otrora llenos de vigor, ahora revelaban un cansancio profundo. Las líneas alrededor de los ojos se habían profundizado, y una arruga preocupada se había instalado permanentemente entre sus cejas. Los rincones de su boca, acostumbrados a sonrisas fáciles, ahora pendían en una expresión de agotamiento. La imagen en el espejo fue un choque para él. El señor Harris siempre se había enorgullecido de su apariencia y carisma, elementos que consideraba esenciales en el mundo de la hospitalidad. Reconociendo que no podía continuar así, comenzó a reflexionar sobre la necesidad de una pausa, algo que raramente había permitido considerar seriamente. La idea de tomar incluso un día libre parecía un lujo imposible, pero ahora se presentaba como una necesidad urgente. Pensamientos de vacaciones breves comenzaron a ocupar su mente. Se imaginó en un lugar tranquilo, lejos del caos de la cocina y de las mesas llenas. Un lugar donde podría dormir sin interrupciones, sin el zumbido constante de su celular o el sonido de alertas de correos electrónicos llegando. El señor Harris comenzó a visualizarse pasando tiempo con su esposa, a quien apenas veía en los últimos meses. Ella también estaba sintiendo el impacto de su ausencia, levantándose después de que él saliera y yendo a dormir antes de su regreso. La realización de estas imágenes hizo que el señor Harris entendiera cuán desconectado estaba de su propia vida. Sabía que algo necesitaba cambiar.
Con determinación renovada, comenzó a planear cómo podría reorganizar sus compromisos y delegar responsabilidades, de modo que pudiera recuperar algún sentido de normalidad y bienestar. Este momento de introspección marcaba un punto de viraje para el señor Harris. Estaba listo para hacer los cambios necesarios, no solo por su bienestar, sino también por el bien de sus relaciones y la sostenibilidad de su negocio. La visión en el espejo sirvió como un recordatorio severo de que ningún éxito es sostenible sin salud y felicidad. El señor Harris, inmerso en las demandas incesantes de su restaurante, enfrentaba un creciente abismo en su vida personal, especialmente en su matrimonio con Jessica. Con los días consumidos por compromisos profesionales y las noches frecuentemente extendidas hasta las primeras horas de la mañana, el tiempo dedicado al relacionamiento había disminuido drásticamente, dejando a Jessica sintiéndose más una residente solitaria de su propia casa que la pareja de vida del señor Harris. Jessica, antes comprensiva con las exigencias del negocio de su esposo, comenzó a sentir el peso de la soledad y del abandono. Las ventanas de comunicación entre ellos se estrechaban cada vez más, y los breves encuentros por la mañana o las conversaciones agotadoras por la noche no eran suficientes para sostener el vínculo que alguna vez fue vibrante. A menudo se encontraba despertando bien después de que el señor Harris hubiera salido y yendo a dormir antes de que él volviera, lo que solo agravaba su sensación de aislamiento. En este contexto de distancia emocional y física, los pensamientos de Jessica comenzaron a tomar un rumbo sombrío. La falta de comunicación abría espacio para dudas e inseguridades. Comenzó a preguntarse si el señor Harris estaría compartiendo más que solo comidas con sus clientes o si habría otra persona que ocupara el tiempo que él no pasaba en casa. Estas sospechas eran alimentadas por pequeños cambios en el comportamiento de él, un nerviosismo inusual al verificar mensajes en el celular, o una reluctancia repentina a discutir detalles del día a día del trabajo, cosas que antes él compartía abiertamente. La situación llegó a un punto crítico una noche en que Jessica, movida por la frustración y la necesidad de confrontar sus propias dudas, decidió esperar por él despierta. Cuando el señor Harris finalmente llegó a casa, encontró no solo a una esposa exhausta por la espera, sino a una pareja llena de acusaciones listas para ser lanzadas. El enfrentamiento fue doloroso. Jessica expresó su miedo de estar siendo traicionada, mientras el señor Harris, sorprendido y a la defensiva, trataba de asegurar su fidelidad. A partir de ese día, el señor Harris se dio cuenta de cuán profundamente su matrimonio estaba siendo afectado por su compromiso casi exclusivo con el restaurante. Reconoció que, sin intención, había descuidado no solo las necesidades emocionales de Jessica, sino también las bases de confianza y compañerismo que sostenían su relación. Ante esta revelación, se comprometió a buscar un mejor equilibrio entre su vida profesional y personal. Decidido a reparar y fortalecer su matrimonio, el señor Harris comenzó a implementar cambios. Ajustó sus horarios para asegurar que al menos 2 noches por semana estuvieran reservadas para la pareja, ya sea para una cena tranquila en casa o para actividades que ambos disfrutaran. También hizo un esfuerzo consciente por ser más transparente sobre sus actividades diarias, compartiendo más sobre su día con Jessica, no solo para aliviar sus inseguridades, sino para reconectarse con ella como su confidente y pareja. Estos esfuerzos, aunque iniciales, marcaron el comienzo de una nueva fase en su matrimonio, donde la comunicación y el compromiso mutuo pasaron a ser vistos no como un lujo, sino como esenciales para el éxito no solo de su restaurante, sino de su vida compartida. En un día ya tenso en el restaurante, el señor Harris se enfrentó a un desafío nuevo e inesperado, una carta de renuncia dejada en su escritorio por su gerente de confianza. La carta, escrita con letra meticulosa y formal, explicaba que el gerente, después de años de dedicado servicio, había decidido irse para buscar nuevas oportunidades. A pesar del agradecimiento expresado en la carta por todo lo aprendido y vivido en el establecimiento, la decisión fue irrevocable. La sorpresa y el impacto de esta noticia fueron profundos. El gerente no solo era un empleado vital para el funcionamiento diario del restaurante, sino también uno de los pocos en quienes el señor Harris confiaba para mantener todo en orden en su ausencia. Con su partida, no solo la carga de trabajo del señor Harris aumentaría significativamente, sino que su ya escasa presencia en casa se volvería aún más rara. Ese mismo día, al regresar a casa más tarde de lo habitual, el señor Harris encontró a su esposa, Jessica, despierta esperándolo. La atmósfera estaba cargada y de inmediato resultó evidente que esta no iba a ser una conversación ordinaria. Jessica, claramente afectada por la agotadora agenda y las largas ausencias de su marido, lo confrontó sobre el estado de su matrimonio y el impacto de su negligencia en su bienestar y su relación. Ya casi no te veo, y cuando lo hago, es como si realmente no estuvieras aquí, dijo Jessica, con palabras llenas de frustración y tristeza. Entiendo que el restaurante te necesita, pero yo también. Nosotros también te necesitamos. El señor Harris, todavía procesando la pérdida de su manager, sintió el peso de esas palabras. Reconoció cuán válido era el punto de vista de Jessica. Ella continuó siendo el pilar del hogar, manejando sola las responsabilidades diarias, mientras él se sumergía cada vez más en el trabajo.
La conversación se convirtió en un doloroso espejo de sus fracasos a la hora de equilibrar su vida profesional con sus responsabilidades personales. Con la voz cargada de cansancio y remordimiento, el señor Harris trató de explicar la situación, mencionando la partida inesperada del gerente y cómo esto temporalmente le impondría aún más exigencias en el restaurante. No sé cómo voy a hacer todo sin él, admitió, dejando al descubierto su vulnerabilidad. Pero prometo encontrar una manera de hacer que esto funcione para nosotros. Jessica, aunque conmocionada y cansada de la situación, escuchó la sinceridad en el tono de su marido. Esto abrió un espacio para un diálogo sobre posibles soluciones que podrían aliviar la carga de ambos. Hablaron de contratar un nuevo gerente o incluso reducir el horario de atención del restaurante para garantizar que Harris pudiera estar más presente en casa. Esta difícil conversación, aunque llena de emociones y desafíos, terminó sirviendo como catalizador de cambios necesarios. El señor Harris se comprometió a buscar activamente un nuevo gerente y a reconsiderar sus prioridades para garantizar que su matrimonio y su familia no quedaran en un segundo plano frente a sus responsabilidades laborales. Con este compromiso renovado, ambos sintieron un soplo de esperanza, conscientes de que el camino por delante sería difícil, pero dispuestos a afrontarlo juntos. Victoria, la lavaplatos del restaurante, a menudo se encontraba bajo el injusto escrutinio de Justin, el camarero. Justin, conocido por su naturaleza competitiva y a veces arrogante, parecía haber elegido a Victoria como blanco de sus constantes críticas. Sin otra razón aparente que la de intentar afirmar su posición en la jerarquía del restaurante, frecuentemente señalaba fallas insignificantes en el trabajo de Victoria, tratando de desacreditarla frente a sus colegas. En una típica tarde ocupada, mientras el restaurante bullía de actividad de los clientes y el personal trabajaba diligentemente, Justin decidió cuestionar la limpieza de los vasos que Victoria había lavado. Con aire de superioridad, levantó un vaso a la luz, buscando marcas o manchas. «Mira, Victoria, volviste a dejar marcas, ¿cómo esperas que sirva bebidas en esos vasos?», dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que otros empleados e incluso algunos clientes cercanos lo escucharan. Victoria, que ya estaba acostumbrada a estas insinuaciones, manejó la situación con ejemplar calma. Se acercó tranquilamente, tomó el vaso de las manos de Justin y lo examinó bajo la luz. Con voz tranquila y controlada, ella respondió: «Justin, este vaso está limpio, lo que ves es solo un reflejo de la luz. Puedo asegurarme de que cada vaso que sale de mi área de trabajo cumpla con los estándares de higiene del restaurante». Justin, un poco sorprendido por la respuesta firme pero tranquila de Victoria, intentó replicar, dando a entender que ella no tenía la experiencia o el conocimiento técnico para entender los estándares de calidad del bar. Sin embargo, Victoria, manteniendo su actitud tranquila, simplemente respondió: «Entiendo y respeto los estándares tan bien como cualquiera aquí, Justin. Si hay algo además de cualquier cosa que pueda hacer para ayudar a mejorar, estoy abierto a sugerencias». Este enfoque tranquilo pero asertivo dejó a Justin sin muchas opciones. Murmuró algo sobre vigilarlo y se alejó, dejando que Victoria continuara con su trabajo. Otros miembros del equipo, que habían presenciado el intercambio, le ofrecieron a Victoria sonrisas de apoyo, admirando su capacidad para mantener la compostura bajo presión. La forma en que Victoria manejó el acoso de Justin no solo demostró su fuerza y profesionalismo, sino que también comenzó a cambiar la dinámica entre ella y el resto del equipo. Su resiliencia y dignidad frente al trato injusto le valieron el respeto de sus colegas, quienes cada vez más la veían como una figura de integridad y resiliencia. A pesar de los desafíos, Victoria continuó desempeñando su trabajo con excelencia, demostrando que la verdadera calidad de un profesional se revela no solo en sus habilidades técnicas, sino también en su capacidad para enfrentar las adversidades con gracia y firmeza. Esta actitud no solo reforzó su valor dentro del equipo, sino que también comenzó a enseñar una valiosa lección sobre el respeto y la decencia en el lugar de trabajo, influyendo positivamente en la cultura del restaurante. Una noche muy ocupada en el restaurante, se desarrolló una escena particularmente tensa que reveló las grietas en un ambiente de trabajo cada vez más tóxico. El restaurante, administrado por el señor Harris y a menudo escenario de sus interacciones con Justin, el barman, se convirtió en el escenario de una exhibición pública de comportamiento inapropiado y frustraciones personales y profesionales que impactaron a todo el equipo. El señor Harris, bajo presión constante para mantener el éxito del restaurante, estaba cada vez más irritable. Esta noche, sus exigencias de perfección y su baja tolerancia a los errores exacerbaron una atmósfera ya de por sí tensa. Circuló por el restaurante observando cada detalle del servicio y de la cocina, dispuesto a señalar cualquier defecto por pequeño que fuera. Justin, a su vez, enfrentó sus propias frustraciones. Luchando por mantener los altísimos estándares exigidos por el señor Harris, con frecuencia descargaba su estrés en sus colegas, especialmente en Victoria, la lavaplatos, quien se había convertido en un blanco habitual de sus críticas. La relación entre Justin y Victoria era especialmente tensa, y él cuestionaba constantemente la calidad de su trabajo de manera injusta, a menudo, humillante. Esa noche en particular, un incidente entre Justin y Victoria exacerbó la atmósfera ya cargada.
Durante las prisas, Justin descargó su frustración con Victoria por supuestamente no lavar los vasos lo suficientemente rápido. Sus duras palabras y su tono elevado llamaron la atención de todos, incluidos los clientes, creando una escena incómoda. «Esto no es lo suficientemente rápido, Victoria, necesitamos las tazas ahora», exclamó Justin, sosteniendo un vaso aún sucio para que todos lo vieran. El señor Harris, al presenciar la interacción, intervino, pero no para calmar los ánimos. En cambio, los reprendió a ambos, Justin por no mantener la calma y Victoria por su supuesta lentitud, amplificando la tensión. La reprimenda pública no solo humilló a Victoria y Justin, sino que también provocó oleadas de malestar en todo el equipo, que se sintió cada vez más presionado y devaluado. Esta interacción no fue un incidente aislado, sino una clara representación de la dinámica tóxica que impregna el restaurante. El comportamiento del señor Harris y Justin reflejaba una cultura laboral en la que el miedo y la intimidación se utilizaban como herramientas de gestión. La falta de apoyo y comprensión contribuyó a un entorno en el que los empleados se sentían desmotivados y temerosos, en lugar de formar parte de un equipo cohesionado y valorado. Las repercusiones de este episodio se sintieron en los días siguientes. Las conversaciones susurradas entre los miembros del personal reflejaron un creciente descontento con la dirección del restaurante. Muchos expresaron la necesidad de un cambio, ya sea en busca de un ambiente de trabajo más saludable o mediante la implementación de prácticas de gestión más positivas y constructivas. Este momento crítico ha puesto de relieve la importancia de enfoques de liderazgo que prioricen el respeto y el bienestar de los empleados, en lugar de perpetuar un ciclo de estrés y descontento. Para que el restaurante avance de manera saludable, sería esencial que el señor Harris y Justin reflexionaran sobre sus comportamientos y buscaran crear un ambiente más acogedor y positivo para todos los involucrados. El despido de Justin por parte del señor Harris marcó un punto de inflexión en la ya tensa atmósfera del restaurante, lo que refleja la dura dinámica y las difíciles relaciones entre el personal. El incidente no solo ejemplificó las consecuencias de un ambiente de trabajo tóxico, sino que también sirvió como un momento decisivo en la gestión del restaurante. Justin, el camarero del restaurante desde hace mucho tiempo, tenía una relación complicada con el propietario, el señor Harris, y otros miembros del personal. Su comportamiento, a menudo mandón y a veces abusivo, especialmente hacia Victoria, la lavaplatos, se había convertido en un problema constante. Sus acciones no solo afectaron la moral del personal, sino que también comenzaron a reflejarse en la experiencia de los clientes, quienes en ocasiones fueron testigos de sus arrebatos. El despido se produjo después de un incidente particularmente grave en una noche muy ajetreada. Durante el servicio, bajo intensa presión, Justin perdió la compostura de manera espectacular. En un momento de mayor frustración, enfrentó a Victoria de manera inapropiada y en voz alta, criticándola duramente por un pequeño error. La escena no solo humilló a Victoria, sino que también atrajo atención no deseada de clientes y otros empleados. El señor Harris, ya preocupado por el creciente ambiente hostil y las frecuentes quejas de los empleados sobre Justin, vio el incidente como la gota que colmó el vaso. Enfrentó a Justin frente a otros miembros del equipo, cuestionando no solo su comportamiento específico esa noche, sino también su patrón continuo de interacciones negativas con sus colegas. La discusión que siguió fue acalorada e intensa. Justin, sintiéndose acorralado, se defendió enérgicamente, argumentando que la presión laboral y las expectativas poco realistas del señor Harris eran los verdaderos culpables de su comportamiento. Acusó a Harris de no brindar suficiente apoyo al personal y de contribuir al ambiente estresante. El señor Harris, si bien reconoció que el ambiente de un restaurante podía ser increíblemente exigente, mantuvo su posición de que el comportamiento de Justin no podía justificarse. Destacó la importancia de mantener un ambiente de trabajo respetuoso y apoyar, en lugar de menospreciar, a los compañeros de equipo. Después de un intenso intercambio de palabras, el señor Harris tomó la difícil decisión de despedir a Justin, creyendo que esta era la única manera de comenzar a reparar el clima del equipo y proteger la integridad del restaurante. La renuncia fue un momento de claridad y cambio. Aunque traumático, obligó a todos, incluido Harris, a reflexionar sobre sus propias prácticas de gestión y el tipo de cultura laboral que querían cultivar. Para algunos miembros del equipo, fue un alivio, mientras que para otros, fue un sombrío recordatorio de la presión constante que caracterizaba el ambiente del restaurante. Este episodio destacó la importancia de un liderazgo compasivo y justo en entornos de alta presión. Enseñar que si bien se espera la excelencia, nunca se debe buscarla a expensas del bienestar de los empleados. El despido de Justin no solo cambió la dinámica del personal, sino que también sirvió como punto de partida para una evaluación más profunda y muy necesaria de las prácticas de liderazgo dentro del restaurante. Victoria, la lavaplatos del restaurante, tenía su propio estilo que la diferenciaba del resto. Conocida por su naturaleza tranquila y su comportamiento algo misterioso, rara vez participaba en conversaciones o chismes innecesarios, prefiriendo concentrarse en sus responsabilidades. Su actitud reservada y la seriedad con la que trataba su trabajo fueron a menudo malinterpretadas por sus colegas, lo que dio lugar a rumores y especulaciones sobre su vida e intenciones personales.
En el entorno dinámico y a veces caótico del restaurante, donde las interacciones entre el personal podían variar desde amistosas hasta tensas, Victoria a menudo se encontraba al margen. Si bien su eficiencia y dedicación eran incuestionables, su falta de participación en la dinámica social del lugar de trabajo contribuyó a un cierto aislamiento. Algunos colegas especularon que su silencio ocultaba algo, tal vez un pasado misterioso o secretos que prefería mantener ocultos. Los rumores que circulaban iban desde suposiciones de que ella era secretamente rica y solo trabajaba allí para mantenerse ocupada, hasta teorías más oscuras sobre fugas o problemas con la ley. Estas historias fueron alimentadas por la curiosidad natural de la gente y por el comportamiento enigmático de Victoria, quien nunca se molestó en confirmar o desmentir tales especulaciones. A pesar de este ambiente a menudo hostil, Victoria siguió dedicada a su trabajo. Ella fue meticulosa en la limpieza de los platos y utensilios, asegurándose de que todo estuviera impecable antes de volver a usarlo. Su espacio de trabajo siempre estuvo organizado y era conocida por rara vez cometer errores. Esta dedicación no solo demostró su ética de trabajo, sino que también sirvió como una barrera silenciosa contra las críticas que pudieran surgir debido a los rumores. Curiosamente, Victoria optó por mantenerse al margen de la política laboral. No participó en grupos o camarillas, ni se involucró en discusiones que no estuvieran directamente relacionadas con su trabajo. Esta elección, si bien contribuyó a su aislamiento, también la protegió de muchos de los conflictos y tensiones que afligieron a otros miembros del equipo. Parecía comprender que, en el ambiente tumultuoso del restaurante, involucrarse en luchas internas solo podría complicar aún más su situación. Con el tiempo, algunos colegas comenzaron a respetar su postura y a reconocer las ventajas de su enfoque centrado y sin confrontaciones. Señalaron que, a diferencia de muchos otros, Victoria rara vez se veía involucrada en disputas o malentendidos. Este respeto, sin embargo, llegó lentamente y no fue suficiente para detener por completo los rumores ni el aislamiento. La resiliencia de Victoria para mantener su integridad y continuar su trabajo con excelencia a pesar de las dificultades interpersonales fue notable. Ella ejemplificó una fortaleza silenciosa que, aunque no todos la entendieron del todo, aseguró que su trabajo siempre se llevara a cabo con el más alto nivel. Victoria demostró que es posible permanecer fiel a los propios principios, incluso en un entorno que a menudo valora más el drama y la política interna que la competencia y la dedicación al trabajo. La historia de Victoria siempre ha estado rodeada de misterio para sus compañeros del restaurante. Conocida por su quietud y seriedad, pocos podían imaginar los complejos capítulos de su vida que se desarrollaron lejos de miradas indiscretas. Todo cambió una tarde inesperada cuando, en un raro gesto de franqueza, Victoria invitó a Justin a su casa a tomar el té. Esta invitación no fue solo un gesto de cortesía, sino el preludio de la revelación de un pasado que hasta entonces había guardado para sí. Justin, que había tenido una relación tumultuosa con Victoria en el trabajo, inicialmente se sorprendió con la invitación. A pesar de los desacuerdos, aceptó, impulsado por la curiosidad y el reciente cambio de comportamiento de Victoria, que comenzaba a dar signos de apertura. Al llegar a la modesta pero acogedora casa de Victoria, fue recibido con una amabilidad que rara vez veía en el lugar de trabajo. Sentada a la mesa de la cocina, con el té servido y el suave aroma de las galletas recién horneadas en el aire, Victoria comenzó a contar su historia. Reveló que antes de convertirse en lavaplatos, era una bailarina talentosa con una carrera prometedora. Su pasión por el baile la llevó a recorrer muchos escenarios, pero fue en un pequeño teatro de otra ciudad donde su vida dio un giro inesperado. Allí conoció a quien parecía ser la pareja de sus sueños, un carismático chef que compartía su pasión por las artes y las nuevas aventuras. Juntos decidieron abrir un restaurante, una fusión de gastronomía y espectáculos de danza, algo que parecía ser la unión perfecta de sus mundos. Inicialmente, el negocio prosperó, atrayendo a una clientela diversa admirada por la innovadora propuesta. Sin embargo, lo que Victoria no sabía era que su pareja estaba involucrada en actividades ilícitas, utilizando el restaurante como fachada para operaciones de contrabando. Cuando la verdad salió a la luz, el mundo de Victoria se vino abajo. El restaurante cerró y su pareja desapareció, dejándola con enormes deudas y su nombre asociado a crímenes que nunca cometió. Con su carrera de bailarina irreparablemente dañada por el escándalo, Victoria se vio obligada a abandonar sus sueños y buscar un nuevo comienzo en otra ciudad. Al elegir trabajar como lavaplatos como una manera de mantener un perfil bajo y fuera del centro de atención, Victoria reconstruyó su vida pieza por pieza. La decisión de permanecer reservada y distante en el trabajo fue una protección contra los juicios y las preguntas que seguramente surgirían si se conociera su pasado. Al escuchar la historia de Victoria, Justin quedó profundamente conmovido. La mujer que creía conocer resultó ser alguien de profunda fuerza y resistencia, alguien que había enfrentado traición y adversidad inconmensurable. El té que comenzó como un gesto de cortesía se convirtió en un momento de verdadera conexión humana, cambiando la percepción de Justin sobre Victoria y las luchas invisibles que enfrenta la gente.
Este encuentro no solo cambió la dinámica entre Victoria y Justin, sino que también sirvió como recordatorio de que cada persona tiene una historia que da forma a sus acciones y comportamientos, a menudo invisible para quienes los rodean. Para Victoria, compartir su pasado fue un paso valiente hacia la curación, y para Justin, fue una lección de compasión y comprensión en el lugar de trabajo. La trama en el restaurante del señor Harris alcanzó su clímax con una serie de eventos que descubrieron una operación de contrabando insospechada y un plan defectuoso que tendría consecuencias duraderas para todos los involucrados. Jessica, la esposa del señor Harris, aparentemente distante de las operaciones diarias del restaurante, en realidad estaba profundamente involucrada en un plan de contrabando. Utilizó el restaurante como punto de tránsito para mercancías ilegales, sin que su marido lo supiera. El plan había estado funcionando durante meses, en el que Jessica manipulaba los registros de importación y exportación para ocultar las actividades ilícitas detrás de los envíos de ingredientes y suministros al restaurante. Al mismo tiempo, el señor Harris, que ya sospechaba de la incompetencia de Victoria debido a los constantes informes de Justin, había decidido que su despido sería la solución para mejorar la eficiencia y el ambiente de trabajo. Planeó una confrontación donde expondría los errores de Victoria frente al equipo, esperando que esto justificara su decisión ante los demás empleados. Sin embargo, el día que eligió para ejecutar su plan fue el mismo día en que llegó una entrega sospechosa durante una ajetreada cena. La policía, que ya investigaba discrepancias en los registros de importación del restaurante, eligió esa noche para realizar una redada, basándose en información anónima que apuntaba a actividades ilegales. Cuando llegaron los agentes, la situación rápidamente se salió de control. Mientras el señor Harris estaba confrontando a Victoria, la policía comenzó a inspeccionar las cajas entregadas y descubrió no solo ingredientes para cocinar sino también artículos de contrabando. Ante los ojos perplejos del personal y de los clientes, Jessica fue confrontada y no pudo negar su participación en el plan. La revelación de la participación de Jessica en el contrabando sorprendió al señor Harris, quien estaba completamente ajeno a las actividades criminales de su esposa. El plan para despedir a Victoria fracasó dramáticamente, ya que ella no estaba involucrada en el contrabando ni en ninguna otra actividad ilegal dentro del restaurante. En cambio, Victoria surgió como una víctima involuntaria de las sospechas infundadas del señor Harris y de la verdadera culpabilidad de Jessica. Las consecuencias legales fueron inmediatas. Jessica fue arrestada y enfrentó cargos penales, mientras que Harris tuvo que lidiar con la investigación y las consecuencias públicas del escándalo. El restaurante sufrió una mancha en su reputación que sería difícil de limpiar. Este evento no solo limpió el nombre de Victoria, sino que también la puso bajo una nueva luz frente al señor Harris y todo el equipo. El señor Harris, al darse cuenta del grave error que cometió al dudar infundadamente de Victoria, le ofreció un puesto de mayor responsabilidad en el restaurante, reconociendo su lealtad y ética de trabajo. La historia culminó con una completa reconfiguración de las relaciones en el restaurante y un cambio significativo en la vida de todos los involucrados. Para Victoria representó una nueva oportunidad para avanzar en su carrera, ahora valorado como nunca antes. Para Harris, fue una dolorosa lección de confianza, justicia y el costo de no mirar más de cerca a sus seres más cercanos.